Bienvenidos al programa que tenemos para esta ocasión y estamos ya avanzando en el programa que es creados para alabar al Señor. Me parece a mí que hemos estado trabajando ya dos programas anteriores, este es el tercero, y a través de esto estamos viendo cosas sumamente importantes para nuestra vida. Sobre todo, el principio es que según como cada uno de nosotros los cristianos sabe adorar y alabar al Señor, así en el grupo grande de la iglesia, la alabanza es la unión de todos los individuos, de todos los adoradores, y por eso debiera incrementarse los niveles de adoración en una reunión grande. Pero lo más importante ahora es que estamos trabajando sobre el nivel de la responsabilidad personal. El punto focal que nosotros tenemos y que me parece a mí que es sumamente importante es el siguiente. Resulta que hemos hablado del sacerdocio del creyente. Pero permítanme dar una breve explicación de esto, ya lo vimos, pero voy a ahondar un poquito en esto rápidamente, porque el sacerdocio del creyente es una de las doctrinas fundamentales que fue levantada durante la Reforma. Y no es simplemente el hecho de que ahora tenemos una nueva dimensión de vida, sino que el sacerdocio del creyente es que la iglesia Dios no la diseñó para que tuviéramos un diverso tipo de clanes, sino que todos nosotros somos capaces de enfrentar nuestra vida personalmente con Dios. Principalmente, nosotros debiéramos tener una relación personal con Dios, porque recordemos que la palabra sacerdote, la palabra Cohen, esta palabra significa estar entre el pueblo y Dios, estar en la presencia de Dios, interceder, pero también la oportunidad preciosa de servir al Señor en todo, porque todos tenemos la capacidad. Los puestos, ni las diferentes actividades ni ministerios en una iglesia se caracterizan por un clan o una familia o un grupo de personas de determinada calidad. Simplemente todos fuimos llamados por Dios. Ese llamamiento que Dios nos ha dado a nosotros es importante reconocerlo y tenerlo presente por una sencilla razón. Si todos tenemos esa calidad, entonces debemos estar muy claros de que Dios está al tanto de nuestra función como sus hijos. Hoy voy a titular este pequeño programa dentro del campo de Creados para Alabarle, que se llama La Gran Tragedia. Hoy vamos a tratar el punto de la tragedia. Y déjenme decirles por qué. El plan de Dios es muy claro y no solo forma parte del Nuevo Testamento, como hemos visto en la primera epístola de Pedro, capítulo 2 y versos 5 y 9, pero en el capítulo 19 del Éxodo, versículo 6, nos dice estas palabras: y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. En 20:21 dice: entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual se encontraba Dios. Déjenme describir esto. Ya Dios había revelado al pueblo de Israel que quería hacer de esa nación una nación de sacerdotes y de gente santa. Pero resulta que no funcionó. Si ustedes recuerdan, tenemos unos pequeños datos, y es que cuando Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley, el pueblo no quiso acercarse a Dios. Y entonces Dios ordenó que se formara una barrera para que nadie traspasara ese lugar. Aquello que Dios había prometido, que quería que fuera su pueblo, el pueblo mismo
tuvo miedo de estar en la presencia de Dios y no se atrevió. Entonces se estableció una barrera. A raíz de esa barrera es que en el pueblo de Israel se levantó gente que finalmente fueron los descendientes de Aarón, la familia de Moisés, quienes se les dio el derecho de sacerdocio. Pero fíjense ustedes bien, la intención de Dios para Israel fue que toda la nación fuera una nación de sacerdotes, una nación santa. Pero el problema es que el pueblo rechazó, pongámoslo en esas palabras, el pueblo rechazó el llamado de Dios. Entonces Israel perdió el privilegio de formar parte de un reino de sacerdotes. Fíjense ustedes que es un reino. Más adelante vamos a ver que Dios nos trata en términos de que somos reyes y sacerdotes para el Dios Altísimo. Y entonces aquí hay algo de la naturaleza propia del cristiano. Fíjense que no estoy hablando de la colectividad en sí, sino que la colectividad es el resultado de lo que Dios hace con cada individuo. Y entonces nosotros miramos aquí algo muy claro. Cada uno de nosotros debe responderle a Dios como Dios quiere. Si Dios nos ha dicho que somos una nación de sacerdotes y gente santa, entonces ese tiene que ser el destino y el propósito de nuestra vida. ¿Por qué razón? Es el diseño de Dios. No estamos hablando de algo que se nos ocurre, es lo que Dios estableció. Entonces, cuando nosotros miramos esto, hubo necesidad de crear a alguien que supliera la falla, y entonces Dios creó el sacerdocio levítico. Entonces, aquí es donde nosotros podemos entrar a algo nuevo, y es que Dios decidió crear en el Nuevo Testamento un nuevo sacerdocio, del cual nuestro Señor Jesucristo es la cabeza, como sumo sacerdote. Y la iglesia está llamada a ejercer un sacerdocio universal para todos. Debemos recordar la enseñanza que nos da el apóstol Pedro, y me parece a mí que es importante que nosotros estemos recordando esta parte. Dice en primera epístola de Pedro, capítulo 2 y verso 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero decir algo muy concreto con esto. Fíjense que no se trata solo de un sacerdocio, sino una condición real, reyes y sacerdotes. Pero reconozcamos y recordemos, no se trata de un sacerdocio levítico, sino que es según el orden de Melquisedec. Entonces, este sacerdocio lo que es que vamos a realizar más que propiamente el trabajo que se tenía en el templo. Vamos a realizar una función de estar en la presencia de Dios. Nosotros fuimos llamados a estar ahí. Nuestro lugar es presentarnos delante de Dios y permanecer en su presencia. Nosotros somos un pueblo de sacerdotes. Pero déjenme decirles algo. Estar en la presencia de Dios no es sencillamente llegar ahí y quedarnos quietos admirando la belleza del Señor. Por supuesto, eso es parte de. Pero lo más importante es que un pueblo de sacerdotes es un pueblo de adoradores. Es un pueblo de gente que sabe alabar a Dios, y debemos recordar esto de manera muy clara. En Apocalipsis versículo 6, capítulo 1, dice así: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Saben? Déjenme decir algo. Muchos cristianos saben que Jesucristo murió para darnos salvación. Muchos cristianos saben que Jesucristo nos limpia de todo pecado. No todos están muy claros en que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Pero por sobre todas las cosas,
muchos no se han dado cuenta que fueron creados para ser adoradores, un reino de sacerdotes. Esa es la función que nosotros tenemos y por eso es que estamos en esta hora hablando precisamente de este tema, porque creo que cada uno de nosotros debe reconocer su propia naturaleza y funcionar en ella. De lo contrario, nuestra vida no va a ser una expresión del diseño de Dios desde un principio. Y vamos a desglosar esto muy sencillamente. Déjenme explicar 3 etapas de la manera de funcionar de la iglesia, que han sido independientes unas de otras. Por ejemplo, la Iglesia Católica enfatiza la Santa Cena, la Eucaristía, la mesa del Señor, el sacrificio de Cristo por nosotros. Ese es su énfasis y entonces todo el tiempo están haciendo misas. Ahora, se concretan a eso. El énfasis tradicional protestante está enfocado al ministerio de la palabra. Hablamos del lavamiento del agua por medio de la palabra. Le damos un énfasis fuerte a la palabra. Pero Dios nos está llamando a un tercer énfasis. Y este tercer énfasis es ministrar o sencillamente presentarnos delante de Dios para adorarle y alabarle. Por lo tanto, nuestra responsabilidad está girando en este punto. ¿Por qué lo digo? Porque no se trata simplemente de cantar una alabanza, un himno. Se trata de algo más. Se trata de llegar a la presencia de Dios y en ese lugar adorarle. Yo creo que es importante que nosotros notemos esto. Quiero enfatizar esto. La iglesia no debiera tener énfasis separados. Es importante que recordemos que la mesa del Señor fue llamada por Jesús de una manera especial y que debiéramos al reunirnos participar de la cena del Señor. Por otro lado, fuimos llamados a proclamar la palabra, no solo en términos de querigma, o sea, de evangelismo, de predicar, sino también de dirajeo, de enseñanza. Debemos enseñar al pueblo. El pueblo debe aprender todo lo que Dios quiere que sea enseñado. Entonces, nosotros venimos delante de Dios sabiendo que tenemos que participar de la mesa del Señor y tenemos que proclamar la palabra del Señor. Y la cosa que debemos conocer y enfatizar más es poder ser gente que ministra en adoración al Señor. Debido a que lo que sucede en una iglesia es la suma de lo que sucede en cada persona, miembro de la iglesia, entonces tenemos que enfatizar bastante el hecho de que nosotros tenemos la responsabilidad de desarrollar y crecer en nuestra vida. Permítanme leer un pequeño pasaje en Isaías 61, versículo 6, la primera parte dice: ustedes serán llamados sacerdotes de Jehová. Y también en Isaías 11, en el 61, 11, dice: el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos llamados a ser un sacerdocio santo que va a tocar el mundo entero con la alabanza en todas las naciones. Si Isaías nos está hablando con claridad, entonces nosotros debemos darnos cuenta de algo. Hay una prioridad de parte de Dios en la adoración. Yo voy a ir explicando poco a poco mejor para que entendamos, pero esta primera fase creo que debemos entenderla. Y cuando nosotros participamos de nuestra oración diaria, de nuestro tiempo con Dios, recordemos que no hacemos una cosa simplemente por una rutina, por cualquier tipo de cosa que sabemos que tenemos que hacer. Lo hacemos porque estar en la presencia de Dios es un gozo profundo. Entonces, debemos irnos estableciendo
como el pueblo santo del Señor. Yo creo que es importante que nosotros entremos a esos niveles porque fuimos llamados por Dios para eso. No quiero avanzar demasiado porque quiero enfatizar algunas cosas. La primera cosa es cuál es nuestro entendimiento de adorar a Dios. Voy a establecer la diferencia entre alabar y adorar. Alabar es exaltar el nombre de Dios por las grandes cosas que Dios ha hecho. Cuando nosotros alabamos, recordamos todo lo que Dios ha hecho. Recordamos cómo atravesó el pueblo en seco el Mar Rojo, cómo Dios ha hecho milagros a través de la historia, cómo Dios nos salvó, cómo Jesucristo dio su vida por nosotros. Todo esto viene a conformar una exaltación del nombre de Dios. Eso es alabar. Pero adorar, la palabra adorar quiere decir rendirse, postrarse. Fíjense que literalmente en el hebreo adorar quiere decir apoyar la cabeza o la frente en el suelo, postrados, indicándole a Dios que nosotros estamos rendidos a sus pies. El concepto de adoración es una rendición. Así que fíjense ustedes que en la alabanza nosotros exaltamos el nombre de Dios, pero en la adoración nosotros nos humillamos y nos ponemos delante de Dios como los 100% necesitados de su presencia, de su accionar, de su obra completa en nuestra vida. Por lo tanto, hemos sido escogidos por Dios para establecer todo este proceso. Así que yo quisiera decirles a ustedes esto, bajo este concepto y bajo esta situación, es importante que nosotros nos pongamos delante de Dios y nos preguntemos si estamos realmente, cada vez que venimos a Él, si nosotros estamos penetrando a su presencia con el propósito de levantar su nombre y de humillarnos nosotros, de rendirnos a Él, de declarar que Él es el Señor y que nosotros dependemos 100% de Él, y al postrarnos en su presencia nosotros estamos diciendo que Él es el Todopoderoso y que nosotros somos un pueblo de gente necesitada. Yo creo que aquí nosotros tenemos algo que yo quisiera tocar también, y es que uno de los puntos es que toda la vida estamos pensando que adoración y alabanza solo se da en el nivel de oración, el nivel que cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios. Pero creo que debemos entender que una vida pura, por eso es nación santa, una vida santa, una vida pura, una vida sin mancha. Y si hay manchas las corregimos y pedimos perdón. Pero una vida correcta es una vida que exalta el nombre de Dios. Si nosotros somos cristianos y damos buen testimonio, estamos alabando al Señor. Si nosotros somos correctos en nuestro trabajo y no hacemos trampa de ningún tipo, estamos alabando al Señor. Si nosotros tenemos una familia ordenada que cumple con los principios de Dios, estamos alabando a Dios. Y sobre todo, tenemos que ser muy claros de que dependemos de Dios absolutamente. Es Él el que hace que nuestra vida se desarrolle y crezca. Así que ustedes se van a dar cuenta de que nuestra adoración no solo es algo que hacemos, lo hacemos por supuesto, pero involucra acción. No quiero sacar del sentido acción estar en su presencia y adorarle, pero voy a utilizar el término para referirme a lo que hacemos con nuestra vida. Yo llevo mi adoración a la acción cuando con mis hechos estoy exaltando a Dios. Ese es un aspecto básico. Así que cuando yo miro aquí, hay dos niveles en la adoración y en la alabanza. Uno es cuando estoy delante de Dios manifestando su gloria y adorándole. Pero otra es cuando le estoy exaltando y le estoy adorando con mis hechos, con mi vida.
Ambas cosas son alabanza y son adoración. Entonces, eso es algo que nosotros no podemos soltar. Pero todavía quiero agregar algo. Nosotros podemos hacer muchas cosas por imitación. Yo digo que en la vida de los cristianos se dan muchas cosas por imitación. De hecho, nuestra vida, al igual que los bebés, que los niños pequeñitos, no aprenden lo que aprenden si no es por imitación de sus padres. Y muchas personas al venir a Cristo, yo diría todas las personas que vienen a Cristo, empiezan a ver cómo viven los demás y empiezan a vivir según viven los demás. En otras palabras, están tratando de hacer o llevar a la acción su fe guiados por los que son más maduros. Solo que hay un problema. El nivel de adoración no se basa en lo que hacemos o solo en lo que somos. Se basa en un corazón amante de Dios. Yo no voy a hacer lo que hago solo por costumbre o por tradición. Yo voy a hacer lo que hago porque amo a Dios, porque mi corazón se vuelca a Dios y yo estoy verdaderamente convencido de que es mi corazón el que se le está elevando a Dios. Soy yo en espíritu y verdad. Soy yo haciendo las cosas que Dios quiere. Soy yo caminando con Dios de tal manera que mi vida es una vida que realmente tiene sentido desde una perspectiva. Y la perspectiva es que yo todo lo que hago, lo hago de puro corazón. Mire, yo he visto cosas en las iglesias. No voy a referirme a una sola, en muchas iglesias. Si los hermanos de la iglesia no fuman, entonces nadie que llegue fuma, pero a las escondidas lo va a hacer. O si se echa los tragos, lo va a hacer a escondidas. Dios no nos llamó a ser hipócritas, a hacer las cosas de corazón y con autenticidad nuestra. Por lo tanto, lo que vamos a hacer no nos lo pueden imponer ni nos pueden obligar. Es algo que va a nacer del corazón. Si yo quiero amar a Dios, lo voy a hacer de todo corazón, con la fortaleza de mi propia vida. Estoy listo para caminar con Él. Y yo creo que este aspecto es muy importante porque nosotros somos capaces de imitar cualquier cosa. Somos capaces de cantar como que fuéramos un verdadero santo que ama y sirve a Dios. Pero es la apariencia. Dios no nos llamó a vivir apariencias. Dios nos llamó a vivir en plenitud una entrega total a Jesucristo. Por eso adorar es rendirse. Ya no yo. Señor, mi corazón te pertenece, mi vida te pertenece, todo lo que soy te pertenece. Señor, estoy rendido a tus pies, quiero rendirte mi corazón, mi vida, mis pensamientos, lo que soy, y quiero exaltar tu nombre por todo lo que has hecho. Señor, reconozco que yo era un triste pecador, pero tú me salvaste y me transformaste completamente. Yo puedo ver cómo Dios establece todas estas cosas en nuestra vida. Por lo tanto, yo digo que a la adoración y a la alabanza no podemos divorciarla de una autenticidad de corazón. El rey David fue reconocido como un hombre que tenía un corazón semejante al de Dios. Fíjense que a mí me costó un poquito entender este punto, por una sencilla razón. Porque David no fue un hombre perfecto, cometió adulterio, mandó a matar al esposo de la mujer con que cometió adulterio. Hizo un montón de cosas bárbaras como saqueos. Mató muchísima gente. ¿Y cómo nosotros podemos entender que él tiene un corazón como el de Dios? ¿Saben por qué? Es muy sencillo al final de cuentas. David le falló a Dios, pero la cualidad central de su vida es que tenía el suficiente valor para arrepentirse y decirle a Dios, mi corazón te pertenece, cámbiame, renuévame.
El Salmo 51 es una muestra de eso. Después de que pecó, el hombre está arrepentido. Y recuerda siempre, Señor, límpiame de mi pecado. Límpiame más y más de mis ofensas. Yo doy gracias a Dios por esto. Y vamos a terminar aquí por razones de tiempo, pero continuaremos con este tema porque sabemos que nos va a ayudar muchísimo. Mis hermanos, que Dios les bendiga y que Dios les prospere en todo y que los haga verdaderos adoradores ahí donde están, en su casa, en el trabajo, donde sea. Dios es el Señor de sus vidas. Hasta pronto.